Buenas tardes, querido Josep, gobernador, y querido Amancio. Vamos a hablar del turismo y yo creo que si alguien sabe y conoce muy bien el turismo, eres tú, que para eso, entre otras cosas, tienes la medalla al mérito del turismo. Por tanto, o el premio Excelencia Empresarial Príncipe Felipe, y eso te lo has ganado a pulso desde abajo, montando el empresón, ¿no? El grupo de empresas que tienes y que yo creo que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos, ¿no? A mí me gustaría hacer varias reflexiones. Bueno, yo creo que a mí el gobernador, tengo que decir que me encanta, porque por encima de macro o micro, lo que da gusto es oír a alguien con mucho sentido común y alguien que se le entiende. Y desde luego coincidimos, y en el análisis también que has hecho tú, Josep, como en el que ha hecho Pablo, pues coincido plenamente, ¿no? Yo lo primero que me gustaría es, ya que vamos a hablar de turismo, ¿no? O sea, el turismo en el mundo prácticamente da trabajo a 350 millones de personas, de los cuales, por cierto, 187 millones, 180 millones largos son mujeres, es decir, donde trabajan más mujeres que hombres en este sector, ¿no? El turismo en España es el 12,8% sobre el PIB y da empleo a prácticamente 2.800.000 personas. Yo creo que eso es otro dato fundamental, ¿no? Pero concretamente también hay que ver el turismo en función de dónde nos movemos en España. Es decir, porque en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, el turismo prácticamente es el 35% del Producto Interior Bruto de esas comunidades, que yo creo que también hay que tener presente. Y cuando hablamos del turismo, que se ha visto también, que es otra reflexión que me gustaría hacer cuando se ha visto ahora en toda esta pandemia, pues tenemos que pensar también en las ciudades. Es decir, siempre que hemos pensado en el turismo estamos pensando en las playas, estamos pensando, no sé, pues en el turismo clásico de verano, y es que también es el turismo en Barcelona o en Madrid o en Burgos, es decir, en las ciudades donde también esta pandemia pues les ha afectado de una forma extraordinaria. Al hablar de turismo también normalmente pensamos en hoteles. Es lógico y es uno de los sectores que más está sufriendo clarísimamente la crisis. Creo que este año son prácticamente 500 ya cerrados. Pero claro, cuando hablamos de turismo tenemos que hablar en el sector aéreo. A principios de la pandemia prácticamente el 90% de los vuelos no se pararon. Y bueno, y todos vemos y sabemos cómo están en estos momentos las compañías aéreas, incluso pues cómo han tenido que ser en cierta medida alguna pues ya rescatada o ayudada en este sentido, ¿no? Tenemos que pensar en la hostelería. La hostelería, todo lo que es el canal Horeca, 300.000 locales en España, a pie de calle, que normalmente la gran mayoría son pequeñas empresas, no llegan a ser ni medianas, son pequeñitas empresas. Pero tenemos que pensar también en todo lo que es el transporte de viajeros terrestre, en las agencias de viaje. Tenemos que pensar en, bueno, por ejemplo, en todo lo que son las lavanderías. Las lavanderías dependen muchísimo del turismo, de los hoteles, de los restaurantes. Os puedo decir, por ejemplo, yo conozco, hace poco un alto directivo del sector bancario me decía de una lavandería en Canarias, pues que de facturar el año anterior prácticamente 2 millones de euros, este año no ha llegado a 150.000 euros. Esto es lo que está pasando en el turismo. Y por ir un poco más de forma casuística, pero para que veamos hasta dónde llega, pues hay que pensar, yo siempre lo digo, en los fuegos artificiales, por ejemplo. Es decir, pues todo este año pues no ha habido fuegos artificiales. Es decir, lo digo que es que llega mucho más lejos de lo que podamos estar pensando. Y habéis hecho una reflexión importantísima en todo momento, y es cada vez que se ha hablado de liquidez y de solvencia. Efectivamente, cuando arranca marzo, abril, en marzo, abril, prácticamente en ERTE es 3,5 millones de personas, ICOs, ahora explicaré un poco, pero realmente el problema era de liquidez. Las empresas lo que querían era decir, yo tengo que salir de esta, vamos a ver cómo puedo pagar las cosas que tengo, pero bueno, si esto se acaba en junio, que era lo que se nos estaba contando, bueno, pues
pues seguiremos, tiraremos para adelante, ¿no? Efectivamente se han implementado, yo creo que 2 sistemas que han funcionado, y digo han funcionado porque habrá que ver, es verdad, ahora y a futuro qué es lo que hay que hacer. Uno son los ERTES. Los ERTES realmente primero han estado protegiendo a los trabajadores, donde han estado o están cobrando el 70% de sus nóminas, con retrasos, también lo digo, porque muchas empresas han tenido que incluso adelantar el dinero a los trabajadores porque no les llegaba el dinero, porque había un colapso en ese sentido en la administración. Donde hemos tenido que llegar pues, a unas cuantas prórrogas y hemos tenido que ir exigiendo cosas a medida que iban pasando las cosas, porque cada situación ha sido diferente. Por ejemplo, en la anterior prórroga, cuando además se dice, no, es que los empresarios se quieren quedar hasta el final, hasta el último minuto. No, hasta el último minuto no. Es que hasta el último minuto no estaba incluida la hostelería ni el comercio. Evidentemente hubiera sido un auténtico desastre. Hasta el último minuto, la vez pasada, la anterior, no estaba incluido los rebrotes. Y fuimos nosotros los que dijimos, puede haber rebrotes. Y afortunadamente, tanto los de causa fuerza mayor como los rebrotes se incorporaron a última hora. En estos momentos, y precisamente por este efecto, el gobernador lo ha comentado, por este efecto que tenemos claro, es decir, las empresas ya están con un problema no solo de liquidez, sino de solvencia. Hemos dicho, a ver, tendremos que coger los ERTES porque las empresas lo necesitan, pero no podemos estar de acuerdo en que, comprendo que es muy delicado, pero en que no se pueda tener una adaptabilidad de la empresa, una flexibilidad de la empresa para que pueda sobrevivir, porque lo que es importante es que la empresa pueda sobrevivir para generar ese empleo a toda pastilla en cuanto esto empiece a funcionar. Y el turismo sabemos que es precisamente uno de esos sectores que realmente en cuanto se arregle el problema de la pandemia va a actuar y va a funcionar de forma rápida. Y es básicamente esa cláusula de cláusula de mantenimiento del empleo que sinceramente, sobre todo nos estamos quejando de una restricción, de una forma de entender que hizo la Dirección General de Trabajo, que es un error absoluto. Es decir, que cuando, por ejemplo, en un caso de hoteles, por poner un caso de hoteles, si una cadena hotelera tiene 10 hoteles, si uno tiene que cerrar, imaginemos no porque se le ha acabado el contrato de alquiler, puede ser un motivo, que encima es externo, es que en estos momentos el Ministerio de Trabajo le está exigiendo la devolución de las exenciones de los 10 hoteles, es decir, de toda la plantilla. Es una barbaridad que lo que hace es poner en quiebra, en situación de concurso, a la propia cadena. Va en contra de la propia teoría que sería el mantenimiento del empleo. Es por eso por lo que nosotros seguimos insistiendo en que en estos momentos va a haber, o sea, nos va a tocar, y no nos gusta, a los empresarios nos gusta crear empleo, pero es que nos va a tocar reestructuraciones. Es que es un hecho. En este momento creo que los datos de enero a la final de noviembre son prácticamente 80.000 empresas las que ya han cerrado. Es que esto es así. Es que hay empresas que no han facturado absolutamente nada. A esto hay que sumar los ICOs. Yo creo que los ICOs han funcionado bien, pero también estaban para lo que estaban. Y en muchos casos los ICOs se han pedido para pagar la otra parte que no eran exenciones a la propia seguridad social, o para pagar impuestos, o para pagar IBIs. Es decir, es que ha habido una especie de trampa donde la administración ha entregado dinero a las empresas para pagar o para volver a dar a la administración dineros que podíamos habernos ahorrado, porque mientras, sin embargo, nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, con 15.000 millones de euros que se han quedado los ayuntamientos, que es pues mucho dinero, y donde pues estamos viendo cómo esos ayuntamientos, pues en muchos de los casos no han tenido la sensibilidad de bajar los IBIs, que es una forma también de ayudar a las empresas, de no cobrar la tasa de basuras, etcétera. Es decir, yo creo que hay otros elementos, en este caso no solo de la administración del Estado, sino de las administraciones públicas, autonómicas y también municipales, que tendría mucho que decir. Hace un poco rato, ¿no? Se me comentaba, ¿no?, que el Ayuntamiento de Barcelona ha subido el impuesto a la tasa turística, cuando en estos momentos no va nadie. Además que es absurdo, es decir, por un lado desincentiva,
pero además si es que nadie va a pagarlo, porque no va nadie. Es decir, es que y esas son las cosas en las que estamos viviendo. Hemos trabajado, yo creo, otro dentro del tema financiero, dos temas más que yo creo son importantes. Uno ha sido el MAF, que le ha afectado a una serie de empresas, que eran los propios bonos que hacen las empresas para no tener que pedir financiación bancaria. Y también, pues en este momento lo que ha sido, que vamos a ver cómo funciona, ese fondo que en cierta medida va a activar la SEPI para que ciertas empresas no caigan, y sobre todo empresas muy importantes de este país. Yo creo que esto es un poco el grueso de los trabajos que se han hecho. Pero es verdad que en estos momentos, y lo habéis comentado, hace falta ir más, hay que llegar más lejos. Alemania prácticamente ya está hablando de 10.000 millones de euros que pone a fondo perdido, en este caso, para las empresas y, en cierta medida, para hablar de capitalización, no para hablar de liquidez, porque, insisto, porque llega un momento donde ya te encuentras con solvencia. Pero estamos hablando de Alemania con 10.000, estamos hablando de Francia prácticamente con 10.000, estamos hablando de Dinamarca del orden de 1.000 millones al mes. Italia tiene también sus fórmulas con respecto al sector turístico. Y yo creo que es que nos guste o no nos guste, es por donde tenemos que ir y por donde va a haber que trabajar. Y a la vez, yo tengo que decirlo, nosotros estamos preocupados. Y estamos preocupados en un doble sentido. Tú has comentado antes, Josep, yo creo que es muy importante. Yo creo que la sensación de ser europeo ha sido algo muy importante. La sensación de más Europa yo creo que es clave. Pero claro, tengamos presente que estamos solventando una crisis con deuda, con dinero que nos viene, que vamos a tener que devolver en muchos casos. Y eso a veces yo creo que a algunos se les puede hacer o se olvidan de que el dinero hay que devolverlo y que hay que invertirlo y que hay que dedicarlo en las empresas que crean riqueza, que es lo que necesitamos para luego tener un país potente y no acabar con un país subvencionado, porque parece que, bueno, que nos sale gratis, y lo digo con toda claridad. Están los fondos, el gobernador hablaba de los fondos que vienen de Europa, pues prácticamente 140.000 millones, de los cuales 70.000, bueno, pues realmente ahí están, y que no los ha habido nunca, por tanto, qué maravilla. Es muy importante ver ese destino. En COE hemos trabajado muy intensamente, tenemos la oficina, en este caso, sobre los fondos europeos. Hemos generado 21 macroproyectos que hemos presentado en la oficina económica en vicepresidencia, precisamente para que llegue a las empresas este dinero. Y para nosotros nos importa muchísimo, y el gobernador lo decía, que tiene que ir a la vez con reformas. Es decir, y por mucho que nos quieran contar, porque se nos está contando, depende con quién hables, te dicen que hay condicionalidad, y depende con quién hables, te dicen que no la hay. Yo pues oigo por parte de los sindicatos decir que no hay condicionalidad, y nosotros sabemos que la hay. Y cuando se habla de reformas, son reformas que se acercan más a lo que nosotros decimos que a lo que en muchos casos una parte del gobierno plantea. Nos preocupa muchísimo, lo digo porque va a afectar también al turismo, pues en estos momentos cómo se van a reformar las pensiones. Es decir, nos preocupa muchísimo que se pudieran destopar los máximos de las pensiones teniendo las mismas prestaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es un impuesto de nuevo en vena a las empresas. Nos importa muchísimo esas 17 reformas, que pueden ser no reformas, sino contrarreformas de la reforma laboral. O, por ejemplo, como pueda ser, como se nos plantea, que se quiera hablar de forma global, por ejemplo, de la subcontratación, de la externalización, que es un proceso natural en las empresas, y que se plantea o se plantee el que prácticamente la persona o la empresa que subcontrata tenga el mismo vamos a decirlo, el mismo convenio que la empresa principal. Directamente nos quedamos sin subcontratas, nos quedamos sin las pequeñas empresas que dan servicio a las grandes, y nos quedamos con un problema real de rigidez del mercado laboral como no se puede pensar. Y a la vez nos preocupa muchísimo esa reforma fiscal donde solo se habla de incrementos y no se habla de gestión o una mejor gestión de lo público. Es decir, yo creo que estamos en un momento
muy importante, donde nosotros, lógicamente, y con lealtad institucional, yo siempre lo digo, lo vamos a plantear, pero donde en este momento nos jugamos muchísimo, y donde tenemos que ser muy serios y muy realistas en las cosas en que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que, insisto, dentro de lo que es lo que sería la parte del turismo, el canal HoReCa, es decir, la hostelería, el comercio, etcétera, necesita en estos momentos ya ayudas directas y ayudas realistas. Y yo creo que es el momento, porque si no, pues bueno, efectivamente tenemos la gran suerte, como decía el gobernador, de saber ya con certeza que existen, que están las vacunas, y eso por lo menos nos da alas, ¿no? Nos da alas para pensar o para plantear el que podemos jugar un partido dentro de pocos meses. Pero hoy por hoy, y con este nuevo rebrote, pues la verdad es que la gente, yo me acerco, yo por ejemplo el otro día fui a Burgos, porque ahora luego os comentaré un plan que tenemos, el plan Sumamos en COE, con respecto a lo que es los test, vacunas, etcétera. Y bueno, y allí estaba la hostelería y la gente está desesperada. Es que la gente está desesperada, es que la gente no tiene para pagar la renta, la gente no tiene para tal, y es que ve que no hay necesidad. Y acabo con un planteamiento que creo que es claro. Y es que todo esto, este sector, es que no tiene la culpa, como la canción. Es decir, es que están cerrados por orden administrativa. Que esa es una realidad. Nadie discute que hay una pandemia, nadie discute que hay una enfermedad, pero están cerrados porque se ha demostrado o se ha decidido administrativamente que están cerrados. Y estamos viendo cómo hay 17 maneras diferentes de ver ese cierre. Por tanto, eso es un poco también algo que está ahí, que lo pongo encima de la mesa.